Mucho se habla para el posconflicto de la importancia de la justicia, de la verdad, de la reparación simbólica y económica, del desarrollo territorial, de la reinserción de los excombatientes, en fin. Pero muy poco, Wilson, sobre la salud mental o los efectos psicológicos de esta guerra tan prolongada en el país. Se habla muy poco y desafortunadamente en todas las guerras y los conflictos del mundo, cuando se ha estudiado qué pasa con la gente que ha vivido en esas sociedades, se encuentra que los efectos sobre la salud psicológica y la salud mental son muy fuertes y que son un factor que puede hacer que se perpetúe el conflicto de otras maneras. O sea, no solamente la gente queda afectada, sino que es más fácil que después emitan comportamientos violentos, es más fácil que después se crean una especie de que eso se llama violencia intergeneracional. Y acuérdense que si llevamos 60 años de conflicto armado, violento, donde los abuelos, los padres, ¿no? y las familias enteras por generaciones han compartido y han vivido violencia, pues uno es muy ingenuo en pensar que eso no ha influido en cómo nosotros vivimos eso. Es tan larga y tan prolongada esta guerra que los victimarios de hoy fueron víctimas ayer. Y además es una discusión interesante que no solamente es una discusión del derecho, que me parece muy bien su introducción en el sentido de que como si fuera uno fuera un actor de derecho y no fuera y la psicología no tuviese que ver con ese actor de derecho. Evidentemente hay una discusión muy fuerte en eso porque muchos de los excombatientes y los combatientes pues de alguna manera entraron muy jóvenes, entonces alguien podría decir fueron víctimas. Y el problema es que se convirtieron en uno y otro, y ya sabemos que en las FARC o en los paramilitares pasaron de un movimiento a otro en ocasiones fácilmente, y la gente preguntaba por qué. Pues porque estos son hombres que lo que saben hacer es la guerra. Por eso es que hay que tener tanto cuidado en el tema de qué hacer con los niños y los jóvenes, que creo que yo tuve una reunión reciente con UNICEF en relación con eso, porque no es un tema de que sean inimputables o no porque fueron víctimas, sino qué hacemos con ellos en términos de cómo trabajamos en términos psicológicos esos niños y jóvenes que ahora están más dispuestos, aprendieron a hacer la guerra. Y los estudios en psicología se muestran que después de que tú aprendes a hacer algo, lo puedes volver a repetir una y otra vez. Precisamente, ¿cuál es el riesgo de no hacer un acompañamiento psicosocial en serio de todos estos excombatientes? Pues, Mire, hay un premio Nobel de Economía que se llama Ekman, que estuvo aquí en el país, que lo trajo el comienzo del programa Cero a Siempre. Ekman es ganó un premio Nobel de Economía. Y entonces la gente esperaba que él viniera a hablar de datos y él lo que ha hecho es, ganó el premio Nobel porque encontró, entre otras, que había una relación que era la inversión en aspectos socioafectivos, era muy relevante. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque resulta que los aspectos socioafectivos son los que permiten que usted trabaje con otros y que a veces invertimos muchísimo en desarrollo cognitivo, que a los niños les vaya bien en matemáticas, en lenguaje, y en las relaciones, pero imagínese eso en un país en guerra. En un país en guerra, ¿qué es lo primero que se altera? Las relaciones socioafectivas, socioemocionales. No solamente hay una afección de tema cognitivo, de cómo pensamos, sino hay una afección de la empatía, de los sentimientos y las emociones que tenemos por los otros y en relación con los otros. Y si nosotros, como mostró el Estudio Nacional de Salud Mental, tenemos problemas para ver la tristeza y el miedo en el otro, que es un problema central que encontró el Estudio Nacional de Salud Mental, pues ¿cómo podemos ponernos en el lugar del otro? Si yo no veo que estás triste, por ejemplo, y que te hice daño y estás triste, pues yo puedo seguirte haciendo daño, por ejemplo. O si yo no veo que tienes miedo, yo te puedo hacer daño porque tú no tienes miedo. El miedo, en términos de la historia biológica del miedo, es un tipo de comportamiento que lo que hace es decirle al otro, deténgase porque ya ganó, porque usted tiene miedo. Pero si yo no puedo identificar eso, pues no puedo seguirle haciendo daño. Corregir eso nos va a tomar años, años de lo que usted dice, de que tenemos que hacer acompañamiento psicosocial en las familias, en las comunidades, en la educación, en los medios de comunicación. Tenemos que desnaturalizar que la violencia es parte de nuestra vida. porque ese es uno de los efectos perversos de la guerra. Habla usted de que se baja el nivel de empatía, pero que también la gente como que legitima que usted resuelve las cosas a los bravazos. Es que es impresionante que cuando se celebra el Día de la Madre, cuando hay estas fiestas especiales,
haya tanto, se suban los homicidios. Dice, pero ¿qué es esta distorsión de la demostración del afecto? Sí, y además fíjese también en los estudios de conflictos en todo el mundo se encuentra que hay variables como esa, por ejemplo, que eh, cuando usted, o sea, la gente a veces, yo creo que a veces hay cosas obvias que no queremos ver. Por ejemplo, si usted mata a otro ser humano, inmediatamente algo pasa en usted. O sea, es decir, imagínese la gente que ahora protege el tema de los animales, ¿listo? Sí. Que es una especie distinta, ¿no? La gente que se vuelve vegetariana y que dice no a la esta. Nosotros tenemos un movimiento muy grande de eso, pues contra las corridas de toros. Pero es sorprendente que no hayamos tenido movimientos muy fuertes en torno a no nos matemos más. O sea, matar a otra persona es algo de una dimensión que es imposible que no me afecte. Es imposible que yo no sienta o sea, que mi sistema psicológico eliminar a otra persona, la vida de otra persona que es como yo y que como yo tiene familia y que va a ser afectada por tanto su familia y que yo piense que no va a pasar nada. Por eso, no solamente yo creo que hay que acompañar a los excombatientes, a las víctimas, sino, por ejemplo, a los combatientes de todos los sectores, paramilitares, FARC y al ejército y la policía. Claro, Yo creo claro. que ahí, por ejemplo, o sea, yo le decía, pero en los Estados Unidos invierten millones de dólares en hospitales de veteranos porque esos veteranos después se suicidan, Bueno, pues generan vemos los violencia. efectos allá con el Claro, uso de las armas, pero es que aquí yo, también están exacto, armados. yo me pregunto qué va a pasar con nuestros hombres del ejército y la policía si el acompañamiento psicológico a esos hombres, cómo se está dando. Cómo se está dando también para la guerrilla a mí sí me preocupa más que el tema solamente de las zonas de concentración y todo este asunto, de dónde están, es qué tipo de acompañamiento se hace a ellos. ¿Qué tipo de acompañamiento se hace a los niños y a los jóvenes de la guerrilla? Ujú. Porque ellos miren lo que pasó en Salvador, Guatemala y tal. Se Nutrieron, convirtieron en pandilleros, se claro. convirtieron en Claro que pandilleros. sí, no saben hacer otra cosa. Y además, pues recuerde, pues si usted surge en un contexto violento, la gente, a mí me parece ingenuo cuando dicen que el ICDF, que no sé qué, que esos muchachos vuelvan a las familias de origen. ¿Cuál familia de origen? Seguramente ellos entraron a la guerrilla para dejar esas familias de origen. Muchos de ellos, en muchos de los relatos que uno puede ver cuando se encuentra relatos de diferentes excombatientes, muestran que realmente encontraron en la guerrilla o en el grupo paramilitar una especie de familia, porque su familia era muy violenta. Toca un Ujú. punto importante. Ahora que en los medios de comunicación se ha bajado el nivel del conflicto y los bombardeos y las masacres, de pronto surge la violencia intrafamiliar y todos los días vemos los abusos, los feminicidios, toda esta descomposición de la familia. Me pregunto, ¿eso siempre ha estado ahí? ¿Aflora ahora? ¿Por qué este comportamiento tan violento, tan poco lleno de ternura, de puertas para adentro, Wilson? Yo creo que es muy buena su observación y su pregunta. Yo sí creo que nosotros, o sea, a veces como que pensamos que el mundo está partido, como que nosotros los humanos somos un poco de pedazos, ¿no? Que yo soy uno separado de mi familia, uno separado de mis amigos. No, yo soy uno con mi familia, con mis amigos. Estamos en eso. Entonces, si se afecta algo, va a afectar la dinámica familiar, la dinámica relacional, con mis amigos, con mi pareja, va a afectar todas las dinámicas. Seguramente el conflicto las ha afectado, pero también esas dinámicas han predispuesto, fíjese, al tiempo para que la gente sea más violenta. O sea, como que es de doble vía, como que la violencia de años afecta las dinámicas de violencia en lo nuclear, en lo micro, social, en los grupos, en las relaciones, y a su vez esa violencia que ocurre ahí predispone para que usted vuelva allá. Entonces es como un círculo perverso Qué cosa tan del que difícil. va a ser difícil salir si nosotros no invertimos más en eso que usted llamó ahora acompañamiento psicosocial. Los grupos armados no solamente se conformaban, no era solamente extraer dinero, sino que ejercían control social. Y entonces, control social, ¿qué significa? Que acuérdense que en las zonas donde estaban las FARC, si había él me pegó, y entonces, ¿cómo así? Venga, nosotros arreglamos, ¿cómo así que usted le pegó? O sea, ellos hacían del Estado cuando no estaba el Estado. Ujú. Y parte de esa tragedia es cómo así que usted es el Estado cuando no está el Estado, y ahora que ya no están ellos, ¿qué cree que está pasando? Pues si ya no están ellos, ¿quiénes regulan el que usted no coja y mate a su mujer a patadas o a golpes, el que no ejerza violencia contra los niños? Y estoy hablando no de integrantes necesariamente de las FARC, porque ellos tienen unos códigos, ni integrantes de paramilitares, porque ellos son ejércitos, entonces tienen que seguir unas órdenes.
Pero el problema es cuando ya no existe, estos actores generaban control social. Claro. Y ahora, Había una autoridad y una autoridad severa y fuerte sobre exacto, su comportamiento. hasta si se emborrachaban, si no se emborrachaban, lo que hacían. Esas cosas las controlaban. A mí, evidentemente, lo que yo veo es que como ya no están esos actores controlando socialmente y el Estado se está tardando en serio demasiado en llegar, que debe llegar más, debe llegar a regular eso. Y no va a pasar de la noche a la mañana. Esto no es como cuando usted se corta una mano, ¿listo? Usted se cortó, ay, estoy sangrando. Y entonces va a un médico y le echan esto y tal. Y a los 3 horas salió. Curar las heridas psicológicas tarda años. Las heridas psicológicas no se curan de la noche a la mañana. Las heridas psicológicas duran mucho tiempo. Y sobre todo duran más si no se hace una terapia pronta, seria, porque si se demora para hacer algún acompañamiento de tipo psicológico profesional, pues sí que menos que va Mire, a sanar esas heridas. sí, hay comunidades que son maravillosas, que no han necesitado psicólogos ni nadie y que no han logrado. Lo mismo que hay personas que a veces usted dice, esta persona cómo superó la pérdida de alguien. O sea, hay personas, psicología utilizando es el término resiliencia. O sea, a veces hay gente que como que es más rápida para afrontar la frustración, las dificultades, pero hay gente que no. ¿Me hago entender? Entonces, claro, la gente dice, ah, no, pero es que nosotros no necesitamos que psicólogos de todo. Sí, pues Es si que yo usted no no. estoy loco. Exacto. Es que yo no estoy Y los loca. psicólogos no es para gente loca, es para que hagan acompañamiento, terapia, y hagan un montón de cosas. No solamente psicólogos, yo creo que en el tema psicosocial, pues hay sociólogos, hay antropólogos, hay trabajadores sociales, que todos juegan un papel muy relevante, por ejemplo, en reconstruir confianza, que es un elemento central en los procesos de reconciliación de las naciones. ¿Cómo construimos confianza? Todos estamos hablando de perdón y realmente la gente no está dispuesta a perdonar. Sí, aquí hay que, primero, lo interesante es que yo hice 2 estudios con 600 personas, con todos los muestreos perfectamente hechos, en 2 momentos distintos, en 2013 y 2016. Y pues sí, es triste, pero es casi obvio, ¿no? O sea, si nosotros estamos en un país donde la muerte se ha naturalizado y donde la venganza y la justicia retributiva, o sea, el ojo por ojo, está en la mesa donde comemos, está en nuestra vida cotidiana, pues no es fácil, me hago entender, no es fácil que usted pueda hacer algo psicológicamente complicado como perdonar. Perdonar es una cosa muy complicada en términos psicológicos. Perdonar, imagínense lo que significa. Que yo esté dispuesto a disminuir mis sentimientos de ira hacia quien me ocasionó daño, sabiendo que él no lo merece. Pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Imagínense, eso es complicadísimo. O sea, esto no es, es un proceso complicado de hacer. Por eso tiene sentido los esfuerzos que hacen por tratar sobre temas de perdón. Pero es importante aclarar, las víctimas directas en mis estudios se han encontrado que están más dispuestas a perdonar que los que yo llamo víctimas indirectas, que es la mayor parte de la sociedad colombiana. O sea, Aquí en las ciudades, que no nos tocó la guerra directo y es donde, por ejemplo, se perdió el plebiscito. yo creo que y que creímos que no éramos víctimas todos. Sí. En un conflicto de 60 años, por Dios. Al final resultamos siendo Todos, víctimas todos. pero el problema es que, claro, como no somos víctimas directas, o sea, realmente yo no he perdido a nadie, sí a amigos cercanos y tal, pero directamente nadie en mi familia murió, por ejemplo. Entonces usted dice, no, yo no soy víctima. Nadie de mi familia fue secuestrado. No, yo no soy. Ah, pero el amigo el papá del amigo de mi hija, sí. Y no sé quién sí. Ah, pero eso como que es una cosa de lo que le pasa a otros. O sea, los testigos quedamos todos, éramos testigos y no pasaba nada con nosotros. Falso. A todos nos estaba tocando la guerra y estaba haciendo mella. Y la consecuencia de eso es que cuando los estudios muestran nuestra disposición a perdonar es muy baja. O sea, nosotros no queremos perdonar. Lo que queremos es hacer justicia. Por eso y a justicia por la propia mano, como se ha hecho acá, porque no creemos en la justicia humana. Imagínate. Y por eso el rechazo de un amplio sector del país a reconocer la justicia restaurativa que se acordó con las FARC. No, entienden en la justicia punitiva. Claro, pero y que es además, de acuerdo a todas las investigaciones, a los países donde esto funciona bien, dicen la justicia restaurativa es el camino. O sea, miren lo que significa meter en millones de personas en cárceles como en Estados Unidos. ¿Eso disminuye en algo? No disminuye en nada. Y ojo, una observación. Las cárceles en Estados Unidos
caramba, son hoteles de 5 estrellas comparado con las cárceles acá para ir además a meterlos a las cárceles en esas condiciones. La rabia acumulada, Pero eso se dispara. y además, imagine eso que está diciendo, nuestras cárceles ya sabemos que a veces son, además ya hay estudios de eso, que muestran que la gente entra por un delito, digamos, pequeño, y después vuelve a entrar por un delito mayor. O sea, ¿dónde aprendió? En la cárcel. Nuestras cárceles son casi universidades de crimen. Entonces, pensar que mandar a la gente a la cárcel es la solución es entre ingenuo, pero lo que pasa es que los políticos realmente juegan mucho con eso, con mensajes que son supuestamente de todo o nada. Fíjese que otra cosa que nosotros encontramos en los estudios cualitativos es que la gente cree que como no hay justicia humana, nuestros colombianos, entonces la justicia es justicia divina. Y por eso la gran cantidad de gente moviéndose hacia temas religiosos. O sea, fíjese, ¿y cómo es esa justicia divina en un país judeocristiano? Es ojo por ojo. Es triste, pero es así. Y por eso es una cosa bueno, pues ahí estamos interesante. viendo la fuerza que están tomando todos estos movimientos cristianos. movimientos religiosos. Que juegan a que hay que, usted me hizo algo, yo debo, ¿no? O sea, el perdón, ¿cómo es posible que el perdón, que es la base de casi todas las religiones, por Dios? No, y el cristianismo, o sea, cristianismo. perdónalos, o sea, nosotros, sí. La gente que, o sea, ¿cómo es posible que el perdón no haya significado para los líderes cristianos y que haya pesado más los intereses asociados a la política? Ahora que mencionan lo de la política, antes de que termine el tiempo, esta polarización que vive el país, uno puede decir, no, es que esto reproduce esta enfermedad mental, este desorden que tenemos de tipo psicológico, pero a veces también pienso si no se está utilizando por parte de ciertos sectores políticos, líderes políticos, esos que nosotros entrevistamos frecuentemente en los medios, ellos están azuzando esa polarización con fines absolutamente mezquinos de ganar electoralmente. Yo creo que, mire, yo creo que los actores políticos creen sinceramente en que lo que ellos hacen es la vía correcta. Lo que es desafortunado es que sabiendo, como sabemos, cómo funciona la psicología de los grupos, nosotros y los medios y los políticos, sabiendo eso, no estén dispuestos a decir, miren, nosotros podemos manipular nuestras audiencias, polarizarlas para ganar en un sentido. Pero el costo de eso no es que yo gane, sino el costo de eso es un costo social. A todos nos va a afectar como sociedad si seguimos pensando que la salida es polarizarnos y la salida es o usted o yo. El problema es, sí, ahorita pueden ganar las elecciones los que cualquiera. El ánimo de la gente, claro, y esta retaliación. Exacto, pero eso mismo que ellos que se pueden ganar ahorita en el corto plazo, en el largo plazo, en el plazo de Colombia, de la Colombia que queremos, con hijos que no vivan en un mundo donde la violencia es algo natural, esa es la que nos va a afectar a todos. A mí eso es lo que más me angustia, me duele un poco, porque cuando veo esos discursos polarizantes, en serio yo lo estoy pensando, pues bueno, el señor Uribe tiene 70 y tantos años, el otro señor 70 y tantos, ellos se van a morir inevitablemente porque son viejos, eso es inevitable, y un grupo de personas van a terminar muriéndose, pero ¿qué país vamos a dejar cuando esa polarización implica desmoronar la confianza social, destruir el tejido social más? Dañar las posibilidades de que tengamos compasión por el otro. Compasión. O sea, de verdad el tema del perdón, que no está atado a la reconciliación, hay sociedades que se han reconciliado sin perdonar. ¿Sí? Y hay gente, o sea, que puede vivir sin esas dos cosas, no están asociadas, eso también muestran los estudios. Pero resulta que el perdón sí dispone a que la gente se reconcilie más fácilmente. Y a largo plazo es mejor. Pero bueno, usted no quiere perdonar, no hay problema. Pero sí ve la paradoja. Cuando usted mira en general las víctimas, en general una buena parte dicen, sí, yo estoy dispuesta a perdonar, pero usted se compromete a no repetir. A no repetir, por lo menos no repetir. La no repetición, ¿cómo se va a dar? Pues en que haya un cambio general, en serio, en la forma como la sociedad lo entiende. Y los líderes políticos y los medios de comunicación, los empresarios deberían trabajar más en eso, porque hay mucho en medios, mucho en líderes políticos, incluso en los líderes religiosos. Ellos deberían trabajar en eso. Yo no quiero vivir en Irán, ni en un país donde el mundo religioso controle de tal forma la sociedad que si yo opino distinto, yo desaparezco. Yo quiero vivir en un país donde todos podamos convivir. Yo creo que todos es lo que queremos, vivir en un país donde
podamos hacerlo. Nos va a costar mucho trabajo, mucha inversión de largo plazo.